La contingencia ambiental que por tercer día consecutivo afectará a la Ciudad de México mañana ha puesto de manifiesto, ha puesto al descubierto la falta de planeación, el abandono de la movilidad durante décadas en esta capital del país. O dicho de otra manera, que el transporte, el desarrollo y la planeación del transporte urbano es desde hace mucho tiempo algo que no parece prioritario en esta ciudad. Y por eso hoy, como sucede con las contingencias, podemos ver las larguísimas filas que se están formando en el transporte público, en el metro de la ciudad y en los diversos transportes que han tenido que ser utilizados por todos los que se han visto obligados a parar su coche por el doble no circula. De esto vamos a hablar hoy, de la movilidad en la capital del país, de los déficits, de los problemas de la movilidad en la capital del país. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y después de ver este reportaje, regresamos aquí a tener nuestro debate con el presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad en el Senado y con una organización especializada en el transporte en la Ciudad de México. Las contingencias ambientales han puesto al descubierto los graves problemas de movilidad que afectan a la Ciudad de México, en la que las grandes obras de transporte público se abandonaron hace varias décadas y la política pública privilegió el uso del automóvil. Las restricciones en la circulación de los automóviles privados saturan el transporte público, que es insuficiente pese a que la mayoría de los capitalinos y población del Estado de México lo emplean a diario para trasladarse. La contingencia se convirtió en un tema relevante para la población de la Ciudad de México, una vez que durante la aplicación del doble hoy no circula, dejaron de circular 40% de los vehículos en la ciudad. El programa se ha mantenido los últimos 26 años y permitió que los niveles de plomo en el ambiente disminuyeran un 99% en la década de los 90. Pero la crisis de 2016 ha puesto en entredicho la eficacia del modelo. Es una aspirina para una enfermedad que amenaza con ser terminal, dice Arely Carreón de Greenpeace. ¿Cuál será la nueva norma ambiental? ¿Cuáles las medidas concretas para responder en lo inmediato al problema de la movilidad? Posiciones. 1. Tras un mes de doble hoy no circula, ya deberían presentarse alternativas de fondo para la mejora del medio ambiente, distintas a la restricción de la circulación, dijo la presidenta de Canacope Ciudad de México, Ada Irma Cruz. 2. El costo acumulado de la segunda contingencia ambiental e implementación del programa Hoy no circula es de alrededor de 5.400 millones de pesos por afectaciones de movilidad, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. 3. El congestionamiento vial en la Ciudad de México provoca la pérdida de 3.3 millones de horas hombre al día. Además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en nuestro país 14.700 personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire. 4. La contingencia, según SIDAC, demuestra cómo el desarrollo sustentable, la movilidad y el impulso al transporte público no han sido prioridad. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de algo que a usted le está afectando especialmente en los últimos días con el tema de la contingencia ambiental y sobre todo lo que ha revelado es el déficit, la problemática que estaba hasta cierto punto soterrada de la movilidad en la capital del país y que con la restricción, la mayor restricción del hoy doble no circula, ha puesto de manifiesto las enormes deficiencias y las carencias en el transporte público de la capital del país. Para entrarle a analizar este tema, el de la movilidad, me da mucho gusto que haya aceptado que esté aquí con nosotros el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado, el senador Francisco Burques. Pancho, muchas gracias por venir. Un placer tenerte acá. Y está también con nosotros Ángel Molinero, él es de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad.
Ángel, un placer, porque además le cuento, Ángel está desde los años 90 asesorando, o asesoró en los años 90 el primer programa, y sigue haciéndolo, el primer programa de No Circula, y luego las primeras normas ambientales, ¿no? Así es. Pues arranquemos. Hay enojo, hay crispación, hay mucho encono en la calle, Pancho, con lo que está sucediendo, a pesar de entenderse de que la medida de salud es imprescindible. ¿O no? El automóvil no es un lujo, es una necesidad. El gobierno ha planeado erróneamente una ciudad para automóviles, de tal manera que si de repente le quitas los automóviles, pues las gentes lo que buscan, y eso te lo dicen los estudios del UNAM, de la Universidad de Michigan y del Banco Mundial, que en diferentes épocas han demostrado esos estudios que el No Circula no solamente no genera una solución al problema de la contaminación del aire, sino que genera un aumento en la venta de automóviles, porque te digo, es una necesidad para quien trabaja con ese automóvil, para quien tiene que hacer ciertos desplazamientos forzados, porque tiene niños en la escuela, en fin, porque vive lejos, y eso ha provocado que en este mes de abril que va terminando, la venta de autos como el año pasado, con respecto al año pasado, haya subido 25%. ¿En dónde? ¿Solo DF o...? Bueno, no pude checar, y principalmente es el mercado del Distrito Federal. No pude checar si es en toda la zona metropolitana o en el puro DF, pero hay un incremento que nunca se había tenido en venta de automóviles. ¡Wow! Dos ideas sobre la mesa que pone el senador Búrquez. Una, el programa No Circula no funciona porque lo que está generando es digamos, estimular la compra de vehículos, y la otra, planeación errónea. Y tú nos puedes dar cuenta, digamos, de la perspectiva histórica. Si funcionó, ¿por qué dejó de funcionar? ¿O era desde un principio una medida emergente que no tenía que haberse mantenido, que tenían que haberse buscado antes alternativas, o la planeación no fue suficiente? Esta medida data de los 90s, finales de los 80s, y en un inicio dio resultados. Pudo bajar la contaminación, teníamos índices IMECA de cerca de 400. Hoy en día hay que decirle al público, de 150 hoy los tenemos 150. Es la Eso marca. Quiere decir que ha habido una mejora. Pero realmente no fue por el Hoy No Circula. El Hoy No Circula fue un paliativo en su momento, tú lo dijiste muy bien, una medida emergente que funcionó los primeros años. Posteriormente la gente aprendió a viajar. No compró un automóvil nuevo, compró un automóvil usado, que es mucho peor. Con ello, pues esa medida perdió su eficacia. Yo creo que un gran problema que se ha presentado es la falta de planeación. La planeación se dejó de hacer desde principios del milenio. Antes había un plan maestro del metro que data de 87, a la fecha no se ha actualizado. Así es. No sabemos a dónde va. La línea de Metrobús 1 suplantó a la línea 11 del metro, por ejemplo. Hoy en día vemos la línea 1 del Metrobús saturada. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues realmente puro paliativo, pura aspirina, si me permites decirlo, y no ha buscado soluciones concretas de mejora. A ver, una aspirina para una enfermedad que parece mucho más grave de lo que incluso los propios capitalinos lo pensamos hace unos años antes de que se revelaran estas contingencias. Yo creo que tienen alguna diferencia respecto al Hoy No Circula. Totalmente de acuerdo. Pero no en la planeación. Y ahí la pregunta contigo, que eres presidente de la Comisión de Desarrollo en el Senado, es, a ver, ¿se puede tener desarrollo urbano en una capital como esta sin planeación? ¿O cómo es eso? Por supuesto. ¿O qué significa desarrollo urbano? Por supuesto que hay que ver que el gobierno lo que trata con el Hoy No Circula es resolver los síntomas, los efectos y no las causas que generan el problema de la transportación. En el 76 se creó una ley de desarrollo urbano que cambió el modelo orgánico, que lo podemos ver en muchas de las colonias viejas de nuestra ciudad, donde en la misma colonia, en el mismo barrio,
vive la gente y ahí hay mucha que trabaja, hay fuentes de empleo, hay también equipamientos, servicios, comercio, de tal manera que la gente no se tiene que desplazar. La mejor estrategia para atender las necesidades de transporte público es no necesitar el transporte público. Ese modelo urbano que se estableció desde el 76 y que a la fecha no se ha cambiado y que estamos a punto de lograr un acuerdo en el Senado para cambiar ese modelo y permitir que se vuelva a construir el barrio integral. El grave problema del modelo actual es que estableció una regulación de uso de suelo que alejó el trabajo, el comercio, los servicios, las escuelas del barrio de donde vive la gente. Uso de suelo significaba zona residencial. Y eso generó una actividad muy fuerte. Otra regulación es la de uso de suelo. La anterior era la de zonificación, esta es la de uso de suelo. Que si una persona, especialmente los más pobres, quieren venir a vivir a la ciudad, regula las alturas. Entonces les cuesta mucho el venirse a ubicar, porque entonces el costo de la tierra no la pueden distribuir entre una altura mayor. También regula el que si una gente pobre tiene que venir a vivir a la ciudad, al centro, y hay un edificio de departamentos, le exige que le compre también, por así decirlo, otra casa al auto. Un auto que no tiene y él no le interesa el auto, se va a mover en transporte público o se va a mover peatonalmente porque quiere vivir cerca de donde trabaja. Son los ejemplos que hacen que esa gente pobre tenga que elevar el costo de vivir en la ciudad, y lo que pasa es que se van a vivir a las periferias. La otra situación... En las periferias, y trabajan a lo mejor en el punto contrario o en el centro de la ciudad, lo cual obliga, por ejemplo, la gente que viene del Estado de México, mucho lo ha dicho ahora el gobierno de la ciudad, tratando incluso de compartir responsabilidades, pues son gentes que a lo mejor pueden estar gastando, Pancho, hasta 30 pesos de ida y vuelta en el transporte. Y pasan horas en la ciudad. Y es un modelo urbano excluyente, autoritario, que se niega a cambiar y a reconocer sus errores. Y si quieres agregarle otro gran problema, es que la alternativa al vehículo, al automóvil, es el transporte público. Pero a la gente y a las empresas y a los concesionarios que se dedican al transporte público, los sobreregulan de tal manera que se ven imposibilitados a utilizar con creatividad nuevas fórmulas, nuevas soluciones, y entonces, pues, el transporte público no da para atender la demanda. Para seguir con el ejemplo, una aspirina para algo que puede convertirse en un mal muchísimo mayor, una enfermedad que puede ser, digamos, endémica de la ciudad. Lo decías tú hace un momento, abandono del transporte público desde los 70s. Ahora Pancho dice, es también un tema de leyes y de modelo de desarrollo urbano, con estos dos ejemplos de normas, de la zonificación y la otra. ¿Es reversible? Estamos a tiempo porque hoy, por ejemplo, el gobierno de la ciudad está tratando de exhortar, por ejemplo, a los jefes delegacionales a que contraten gente que viva dentro de su propia demarcación para que no tengan que utilizar, digamos, masivamente el transporte. No, es difícil, pero es posible. Ajá. Definitivamente hay acciones que tenemos que conectar nuestra ciudad externa con la ciudad interna. Todo el desarrollo del tren suburbano, la línea 1 del tren suburbano, pretendía eso, poder realmente transportar. El problema viene aquí, Distrito Federal, Estado de México. Esto es mío, esto es tuyo, yo no te dejo construir. Tienen que entrar el gobierno federal a participar. La línea de Chalco, algo que urge, extender la línea A hacia Chalco para poder realmente dar esos movimientos. Yo creo que una cosa muy importante es que el gobierno, el desarrollo urbano se lo ha dejado a las inmobiliarias, en el sentido de que ellos han desarrollado la infraestructura, han desarrollado las vialidades y han hecho ciudades rurales. Digamos, en función del negocio. Sí, obviamente, ¿no? Y han creado ciudades cerradas. No en función de lo que requiere la población de este país, de esta capital. Bien, Pancho. Mira, el espacio público, la vialidad, la banqueta y los parques es la columna vertebral de una ciudad. Sí. Esta se tiene que planear desde décadas por anticipado. Así es. ¿Quién la debe de hacer? ¿Quién se debe encargar de lo que es de todo? El gobierno. ¿Y por qué se encargan
los desarrolladores? Porque el gobierno abandonó esa responsabilidad. ¿Por qué la abandonó? O sea, no es culpa de los desarrolladores, de la sociedad civil. ¿Por qué la abandonó? Porque el gobierno nomás se ocupa de todas aquellas cosas que le rinden un beneficio electoral para la próxima elección. O sea, y como esto es de largo plazo, pues no le interesa. Y como en esto no puede obtener mordidas o no puede tener ayudas, no puede. como la regulación. En el caso con las inmobiliarias no puede. No, es que es de largo plazo. Me refiero a la vialidades. Perdón, sí. Entonces, pues el gobierno lo que hace son cosas de corto plazo y se dedicó a regular a lo que hacen las personas que edifican. Cuando esto va evolucionando, esto se va destruyendo cada generación y lo que nunca cambia es el espacio público. Entonces, hay una omisión muy fuerte del gobierno en este punto. Una omisión, un vacío que llenan las inmobiliarias, con las que, dicho sea de paso, sí se puede tener buenas negociaciones. Ya sea porque los inmobiliarios, como decías tú, tomaron en su mano el desarrollo urbano o porque el Estado se retiró y la omisión permitió que ellos tomaran ese lugar, pero no acaba de quedar claro por qué se abandona la planeación en esta ciudad, tú decías, a finales de los 80s. Y por supuesto señalabas a los gobiernos del PRD a partir del 97, donde fue más agudo, digamos, el vacío. Yo creo que se dejó la planeación porque no era redituable simplemente, ¿no? Coincide contigo, o sea, como eso no deja dinero, eso no, déjenlo para otro momento. Cuesta hacer planeación, preferían dedicar los recursos a subsidios, a otros aspectos de aspectos sociales de apoyo a la sociedad, los viejitos, por ejemplo, famoso programa. Y se olvidó este tema de planeación. Te puedo decir, yo fui director general de planeación y vialidad de la CETRAVI en la época de Cárdenas, y bueno, el presupuesto que teníamos eran 50 millones de pesos para planeación en ese momento. Yo te pediría que preguntaras cuánto tienen. Te aseguro que no llegan ni a los 500,000 pesos. Hoy. Para planeación. Hoy. Entonces, ¿qué puedes hacer? Desapareció el área para sí, un poco para está el área, bueno, pero está el nombre. Pero no tienen los recursos para hacer proyectos, para planear la ciudad, para planear el transporte. El origen-destino desde 2007 hasta el momento no lo han actualizado. ¿Por qué? Porque es un estudio que rebasa los 60, 80 millones de pesos. Y el gobierno local no ha querido invertir. No se diga el del Estado de México. Ahora, retomar la planeación, tú decías hace un momento también, nos implicaría poder, digamos, rectificar el camino en los próximos 10 o 20 años. Es atacar por las causas el problema, sí, ¿verdad? Pero es de largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Bueno, eso lo tenemos que hacer y estamos trabajando. Primero, que el gobierno no le pase el costo a los ciudadanos. Ha diseñado y sigue diseñando y construyendo una ciudad para la movilidad en automóvil. Y ahí vemos los segundos pisos, vemos las autopistas y vemos también que el gobierno, Pemex, la gasolina que produce, no cuenta con las normas internacionales. ¿Quiénes son los únicos que desde que empezaron los no circula en los 89, será? Sí. Han hecho su tarea. La industria automotriz, qué cosa curiosa, con los convertidores catalíticos, antes 2 millones de autos contaminaban como ahora, hoy más bien 5,5 millones, más de 5 millones de autos contaminan como antes contaminaban 2 millones de autos. Ahí hay un avance sumamente más del 100%, importante, ¿no? Entonces necesitamos que se le obligue al gobierno Pemex a que no provea gasolinas contaminantes, que no cuentan con las normas internacionales. Entonces, ¿cómo es posible que a los ciudadanos les atascan las prohibiciones y el mismo gobierno nos impone sus reglas? Necesitamos que el gobierno deje de invertir para los autos y empiece a reconvertir las vialidades que tenemos para uso compartido, para otros medios de transporte que no sea privilegiar el automóvil. A ver, tomo los últimos 2 puntos, y es ¿cuánto tiempo, Ángel, nos tomaría poder hacer esas adecuaciones? Es decir, retomar la planeación, readecuar las vialidades, desarrollar el transporte público.
Por supuesto, reducir la utilización del automóvil en la ciudad. Yo creo que retomar la planeación es una acción de gobierno. Es un una acción, imperativo. Relativamente rápida. El instrumental no es lo que toma más tiempo. A eso me Ten en refiero. cuenta que se hizo mucha planeación en los 70s, en los 80s, aún en los 90s. Muchas de las medidas que están ahorita hablando se propusieron en ese entonces. Todavía no las instrumentamos. Hay una red del metro de cerca de 350 kilómetros que está pues, a 2/3 partes de cumplirse. Una red de ejes viales que igual quedó trunca. Eso es desde Jan González. Sí, exactamente, de finales de los 70s. Ajá. Entonces, yo creo que es esto, esa situación de decir voy a hacer, de realmente no pensar en hacer cosas permanentes, concretas, como puede ser el metro, como pueden ser los mismos BRTs o los metrobuses en la ciudad. Yo creo que esas son acciones. Yo veo situaciones tristes, por ejemplo, se crea un circuito interior, patriotismo. Es una vía rápida, está diseñada para eso. Y hoy en día la destruyen poniendo un carril para bicicletas. Un carril de automóvil que quitas son 700 vehículos menos que tienes que pasar a los otros carriles. Y no hay en ese tramo, no hay más de 60 bicicletas por hora pasando, contra los casi 4.200 vehículos que circulan. Digamos que lo que ha propuesto hasta ahora el jefe de gobierno apunta hacia una solución, o si no, ¿por dónde va la solución? No toma Pancho. soluciones de fondo el gobierno. Simplemente, como dicen en Sonora, patea el bote para enfrente, ¿no? Y así tenemos desde el 89 con los no circula. El transporte público tiene que ser desregulado, como está desregulado Uber. Uber, que atiende al 3-5% de la población, tiene 10 diferentes opciones para atender a su clientela. El transporte público necesita desregularse para que haya una explosión de nuevas soluciones para mucho tipo de personas y muchos tipos de traslados. La gasolina, obligar al gobierno Pemex a que no provea gasolina fuera de las normas internacionales. Vialidades de uso compartido, que se deje de privilegiar con inversiones a el automóvil y que sea ahora para la movilidad multimodal, peatonal, ciclista, motocicletas, tantas otras alternativas que se pueden tener en una ciudad. Y por último, quitar la regulación, quitar las trabas al desarrollo de los barrios de usos mixtos y ciudad compacta, que le quiten las trabas regulatorias que hoy impiden que la ciudad el barrio sea integral, con servicios en el mismo barrio, con fuentes de empleo en el mismo barrio y que permita que la ciudad pueda ser más vertical. O sea, una revolución completa, Ángel. Definitivamente. Digamos, del modelo urbano. Sí, se necesita un cambio completamente en el modelo urbano, se necesita una ciudad compacta, se necesita una ciudad vertical, se necesita una ciudad con transporte público. ¿Y cuánto decías que hay que meter el transporte público? A nivel nacional es meterle solamente inversión de transporte público son cerca de 80,000 millones de dólares. 80,000 millones de dólares es la mitad 5 años. de nuestras reservas, Así ¿no? es. Seguro ahorita va a diferir el senador Burques, pero bueno, ahí está la cantidad sobre la mesa. Hay muchas ciudades y muchos modelos urbanos en la historia que nos demostraban que se podía vivir en el barrio. O sea, que no es un asunto de dinero, sino es un asunto de regulación y es un asunto Barrios integrales. de barrios integrales, pues de cambiar, repensar las ciudades en el fondo. Sí. Y otro punto en cuanto al tema transporte, medio ambiente es no podemos soslayar el transporte eléctrico. El transporte eléctrico es el siguiente paso. Tranvía, por ejemplo. Tranvía, autobuses eléctricos, a eso va el automóvil mismo eléctrico, a eso va. No hay otra opción realmente para llegar a los niveles que pide el cambio climático. Pero fíjate los precios. O sea, los automóviles eléctricos con esto se fueron a las nubes. Un incremento brutal. ¿Quién puede adquirirlo? No, 600,000 pesos, poca gente. La tecnología va a resolver
lo que el gobierno no quiere hacer. Y esperemos que podamos tener mejores soluciones. Y una muestra de esto es que hace 30 años la contingencia se medía con 300 IMECAS. Ahora estamos solicitando y pidiendo 150. Entonces, sí hemos avanzado, pero no el gobierno. El gobierno no ha hecho su tarea, sigue usando el no circula como la única alternativa y lo único que está provocando es lo que dice la UNAM, es lo que dice la Universidad de Michigan y los estudios del Banco Mundial. Simplemente está provocando que haya más autos en la ciudad. Bueno, no, y pérdidas importantes, ¿no? No sé si coinciden con los datos, pero puede cifrar, por ejemplo, las pérdidas, por ejemplo, con las contingencias, los problemas de movilidad, datos que están saliendo por todos lados, por ejemplo, 3.3 millones de horas sombra diarias. ¿Tú crees que eso es lo que estamos perdiendo? Fácil. O 5.400 millones por afectaciones a la movilidad. ¿Estamos perdiendo eso? Sí, o sea, ¿Sí? Definitivamente hay un costo para la gente, hay un enorme costo económico para la gente con esta medida. Se me hace a mí injusto que el gobierno no esté tomando medidas de fondo. Aunque coincidirían que en este momento, frente a los niveles elevados, no hay otro remedio. No ha bajado. Resulta que las mediciones, se quita el 20% de los autos, 1.200.000 autos. Se quita doble contingencia, se quita 40%. Y las mediciones siguen elevadas. ¿Qué quiere decir? Pues que es multifactorial las variables que inciden en la contaminación del aire. Niveles. Muy complicado, Ángel. Sí, no, los tiempos... ¿Coincides que no solo que es multifactorial, ahí estamos de acuerdo, sino que esto no está teniendo una incidencia importante? No está teniendo una incidencia, no está bajando los niveles de contaminación. Hoy tenemos un doble no circula, todavía no logran. Si tú vas a hace 10 años, cuando se metía una medida de esta naturaleza, bajaba Era inmediatamente, casi era inmediato, y las contingencias empezaron a bajar. Hoy en día estamos viviendo situaciones en que no lo pueden bajar. ¿Por qué? Porque no se han tomado las acciones debidas en cuanto, por ejemplo, taxis, en cuanto a transporte de carga. Los microbuses, el programa de sustitución de microbuses viene de los 90 y hoy en día siguen circulando. Entonces, gran parte de estas medidas es qué va a hacer el gobierno o qué van a hacer los privados para atender. Vamos a ver la paradoja, o sea, medidas que no se han acabado de tomar a pesar de que se decidieron hace 20 años al mismo tiempo, que emergencias que se quedan como permanentes. Ahí te va una, que saque el gobierno ese parque vehicular de camiones recolectores que tienen 18 años y andan casi todo el día circulando y son altamente contaminantes. Patrullas de 8 cilindros, por favor, en fin. ¿Cómo ven? ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que es el momento en donde los ciudadanos le tienen que exigir al gobierno que tome medidas de fondo como las que aquí estamos proponiendo. Y más vale que empiece ya porque tiene 30 años demorando. ¿Lo ves a la gente movilizándose? Yo veo un grave problema, por ejemplo... Yo veo el enojo, eso sí lo veo, ¿eh? Lo veo en el metro, en el metrobús... Y para nada, o sea, es un costo económico, social para la gente y resulta que no tiene un efecto en la calidad del aire. Entonces, es castigar por castigar a los ciudadanos. Yo no me explico por qué no toman medidas de fondo. Yo creo que hay muchas medidas que se están tomando que han sido soltadas a la ligera y no han sido estudiadas. El caso que te comentaba hace un momento del patriotismo, la reducción de la velocidad. Con el nuevo reglamento de tránsito. La reducción de la velocidad trae incrementos en la contaminación, en monóxido de carbono de un 12%, en hidrocarburos de un 9%. Los toques, ¿verdad? También. Los toques sí suben un poco. Esos ya los quitaron. La Asamblea Legislativa, el DF, ya aprobó quitar los topes. No. Y con esto me voy a tener que despedir porque el tiempo se me ha agotado, se fue volando, pero muy interesante charla. Ahí están muchos elementos sobre la mesa que seguramente usted está comentando todos los días
en las mesas familiares, en las discusiones que tiene sobre lo que está pasando, sobre la situación en la Ciudad de México. Muchas gracias al senador Francisco Búrquez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado. Muchas gracias, de verdad, Muchas gracias, Pancho, Pepe. como siempre, por haber Muy venido. amable. Muchas gracias, Ángel Molinero, como Al siempre. contrario, gracias Muchas por la gracias invitación. por estar aquí. Te vamos a seguir invitando para que nos sigas platicando, sobre todo todas estas, desde la perspectiva de la historia que tienes. Y gracias a usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.